20:24, estamos ahí, Hechos 20:24. Lo vamos a tener allá en la pantalla, o si no, vamos a aquí empezar ahí algo. Nuestros hermanos están haciendo ahí para poder ponerlo. Ténganos paciencia para poderlo ver. Hechos 20:24. Amén. Vamos a leerlo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar o dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo vemos cómo le dice Pablo al Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Así es que cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, debe ser en la gracia. No solamente hablar de gracia, sino en la gracia de Dios. Amén. Estamos viendo muchas veces, como lo estuvimos viendo los otros días pasados, donde muchas veces queremos que la gente sea entendida, pero solo entendida en Biblia. Pero queremos que la gente sea entendida en la gracia de Dios. Amén. Entendida en la verdad presente de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, para que así no seamos confundidos y llevados, sino que Dios quiere que nos cimiéntenos en esta verdad presente. Amén. Que que seamos entendidos, que seamos personas que tienen luz y dirección de lo que nosotros somos hoy en Cristo Jesús. No que solo nos enfoquemos en decir voy a ir a un lugar y me voy a congregar y voy a cumplir y me voy a ir. Porque muchas veces lo hicimos, ¿sí o no? Amén. Hicimos muchas veces que íbamos a un lugar, llegábamos y nos íbamos, pero nunca entendíamos nada, ¿sí o no? Y si entendíamos, lo que entendíamos fuera que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos portarnos bien y que si no ibas a un lugar no eras salvo y esto y lo otro. Pero hoy en día nosotros queremos que cuando nos estamos en un lugar que podamos ser entendidos en la verdad presente de lo que nosotros somos en Cristo. Es importante todo esto porque lo que queremos es aclarar en qué tiempo estamos, en qué es lo que nos pertenece, qué es lo que hoy en Cristo en día está en función y operación en nosotros para nosotros poderlo dar a conocer a las demás personas allá afuera en el mundo, que aún todavía no han entendido, todavía la gente aún no ha recibido lo que ya Jesús ha hecho por ellos, ¿sí o no? Pero ya está dado, pero no lo han recibido, porque las cosas no pasan automáticamente, sino hay que dar a conocer lo que Jesús ha hecho para que la gente pueda recibir lo que ya Dios ha hecho por ellos. Amén. Así igual de la misma manera también nosotros para ser entendidos, no nomás decir, bueno, yo ya soy salvo y del cielo me va a llegar un entendimiento, no. Dice que nosotros podamos ser entendidos. Y por eso Pablo también en esta parte de Hechos 20:24 habla de que él tiene un ministerio, un llamado, en lo que lo hace con gozo. Algo que él dice, bueno, esto es lo que yo he recibido, de esto voy a dar a conocer, y es el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir avanzando, poco a poco vamos a ir entendiendo. El 25. Ahora dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de toda la sangre de todos, porque porque no me retraje de anunciarlos todo el propósito de Dios. En la Reina Valera dice, porque no he reoído anunciarlos todo el consejo de Dios. Entonces, ¿fue algo automático? ¿Todo pasa automáticamente? Pregunta, ¿todo pasa automáticamente? ¿O el Pablo anunció algo? Anunció. Por eso es que queremos que hoy en día entendamos de que, ¿qué estamos anunciando? ¿Pero qué anunció Pablo? Todo el propósito de Dios, o en la Reina Valera dice todo el consejo de Dios. ¿Y para qué necesitamos el consejo de Dios? Para ser entendidos de ese propósito eterno, de eso que Dios se había propuesto hacer en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo. Dice, porque no me retraje de anunciarlos todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios.
Y luego viene algo, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Ahí vamos a entrar. Tened cuidado. Por eso es cuando ponemos hablando de la verdad presente, de lo que Jesús ha hecho en Cristo Jesús, debemos tener cuidado de cómo hay mucho viento de doctrina que puede confundir a las personas de lo que nosotros ahora ya somos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que en venir a un lugar es para ser entendidos, llenarse del conocimiento de su voluntad. Por eso Pablo ora siempre, como en Efesios 1 hemos leído ese versículo, o Colosenses 1:9, donde Pablo ora, dice, oro para que seas llenos del pleno conocimiento de Él. En Colosenses dice, oro para que seas llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Sí o no? Entonces, ahora aquí Pablo nos dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. ¿Quién la compró? ¿El pastor o Cristo? Cristo. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Entonces, cómo nos ha puesto a nosotros? ¿Como dueños o como obispos o como personas que cuidan? Como personas que cuidan, ¿sí o no? Entonces debemos ver que todo lo que hacemos tiene una asignación en el propósito eterno. Si tenemos un llamado ya sea de pastorado, de pastor, lo que sea, maestro, evangelista, apóstol, es una asignación para el propósito eterno de Dios, de anunciarle a quién, a la iglesia, todo el consejo de Él, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él había planeado hacer desde antes de la fundación del mundo, para que hoy podamos ser entendidos en este tiempo presente de lo que Dios ha querido hacer desde antes de la fundación del mundo, que ahora está en Cristo vigente para que nosotros lo conozcamos. ¿Sí o no? Espero que nos estemos dando a entender para que todo esto nos pueda llevar de sacarnos de una mentalidad bíblica a una mentalidad de la verdad presente en Cristo Jesús, de que hoy tenemos un ministerio y es el ministerio de dar a conocer las abundantes riquezas de su gracia. Tenemos algo que Dios nos ha llamado a hacer para dar a conocer cuál es la gloria de esta herencia entre los santos. También tenemos para dar a conocer cuáles son las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo Jesús. ¿En quién está todo esto? En Cristo. Por eso es que hoy en día Pablo en este pasaje habla de que Él está limpio. ¿Por qué? Porque como personas que damos a conocer, debemos dar a conocer todo lo que Dios nos ha dado para que los otros lo conozcan y lo experimenten. Amén. Para que no sean ¿qué? Engañados. Vamos a leer, quiero que en este pasaje puedan darse cuenta de que tenemos algo que hacer como personas que enseñamos o personas que nos congregamos, es de que podamos ser entendidos para que no seamos engañados. Amén. Vamos a ver lo que la intención del apóstol Pablo en este pasaje, en este pasaje de la palabra, para poder ver nosotros entender cuál era lo que él quería, que la iglesia no fuese engañada, golpeada, maltratada, sino que la iglesia pueda ser entendida. Amén. 29. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces, que no perdonarán el rebaño. Ahí está. ¿Por qué es necesario llenarnos de entendimiento? Para no ser engañados. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos tras de sí. Por tanto, 31, velad, recordaos que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. Vamos a ver ahí, a parar ahí. ¿A qué palabra el apóstol Pablo nos encomienda? ¿A una palabra bíblica
¿A una palabra de su gracia? La palabra de su, no una palabra, a la palabra de su gracia. No existe una, porque no son varias. A la palabra, corrijo eso, a la palabra de su gracia. Ahora, como venimos hablando de renovarnos el entendimiento, ¿en qué debemos renovar nuestro entendimiento? ¿En una verdad bíblica o en una verdad presente en la palabra de su gracia? ¿Por qué la palabra de su gracia? Por ahí dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. La Reina Valera en el 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y daros herencia con todos los santificados. Por eso cuando renovamos el entendimiento, no nomás es encomendar a la gente a la palabra bíblica. Como muchas veces ve a un lugar, se te enseña la palabra, pero no vemos el resultado que muchas veces deseamos, ¿sí o no? Hay personas enfermas que quieren ser sanadas, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta estar enfermos? A nadie, a nadie. Pero muchas veces queremos ministrarles a las personas enfermas una palabra que no es la palabra de su gracia, sino que es una palabra más bien bíblica que en vez de ayudar, condena, les pone condiciones, tienes que hacer esto, tienes que dar, y desde ahí se ha venido trayendo ideas, como hemos visto que tú puedes comprar un milagro, que si das tanto, Dios te va a sanar y todo eso, ¿sí o no? Venimos arrastrando todo eso, por eso es que hoy venimos hablando esto, para aclarar todo esto de que hay muchas cosas que por siglos, décadas se han venido arrastrando y se han metido a la iglesia. Personas que, como dice el apóstol Pablo, van a entrar entre ustedes, ¿qué? Lobos feroces, que van a arrastrar ante sí, ¿a quiénes? A las personas, a la iglesia. Y esa iglesia es la que Jesucristo compró por su sangre. Entonces este valor de esta iglesia no es un juego de que podemos decir, no importa, a la gente le enseñamos lo que sea. Total, es un día domingo, común y corriente, le enseñamos una palabra bíblica, se van a su casa, al cabo ya cumplieron. Pero no es así. El apóstol Pablo, el celo del apóstol Pablo era como, ¿con qué? Con lágrimas. Con lágrimas. Que ustedes han sentido a alguien cuando llora porque en verdad se constriñe dentro de sí en querer ayudar a la persona. Fíjense el apóstol Pablo, pónganse pongámonos en la condición de él, en el sentido del que él está hablando, que cuánto para él la iglesia era. Para la iglesia no era un grupo de personas que podía tenerlos un día domingo sentados, dándoles cualquier palabra, vinieran y cumplieran, sirvieran un momento, ayudaran a hacer algo y se fueran a sus casas, a vivir su vida normal. No, para él era algo más que eso. El apóstol Pablo le interesaba. Desde el 24 dice, por nada estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Porque él no quería dar cualquier cosa a la gente. Él quería darles ¿qué? El evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ir viendo donde el apóstol Pablo dice en el 26, por tanto os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Se han puesto a pensar de que lo que él se había planeado hacer lo llevó a cabo? Porque él dijo, estoy limpio de la sangre de todos. Porque no me retraje de anunciarlos todo el propósito de Dios. A ver. Quiero que entendamos algo aquí. Si la gente la traemos, la sentamos, la entretenemos 5 minutos y la dejamos ir sin edificarla, ¿estaríamos haciendo lo correcto? No. Pero él dice aquí, por tanto os pongo por testigos el día de hoy de que estoy limpio limpio de la sangre de
todos. ¿Por qué? Porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. A ver, si nosotros no somos entendidos y no les damos a conocer todo lo que Dios nos está dando para que demos a conocer, ¿seríamos honestos con ustedes? No. Por eso ustedes, su tiempo que ustedes nos dan de 40, 50 minutos, ¿no sería un tiempo que nosotros deberíamos aprovechar para que ustedes sean edificados? Amén. ¿Sí o no? Pero en muchos lugares las personas solo se les lleva para sentarlas, que se ve una gran multitud de personas, pero no salen edificadas. El apóstol Pablo aquí quiere que ustedes sean entendidos y edificados para que no seamos ¿qué? Engañados, porque allá afuera o en las redes sociales, en muchos lugares nos vamos a encontrar con un montón de cosas que nos van a entrar por el oído y nos van a empezar a jalar. Vamos a empezar a pensar que es así. Pero nosotros tenemos que ser ¿qué? Entendidos. Amén. Pero bueno. 13, voy a leer el 31 otra vez, perdón. 31. Por tanto, velad, recordad que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. ¿Qué palabra debemos nosotros dar a conocer? La palabra de su gracia. ¿Cómo nosotros debemos renovar nuestro entendimiento? Con la palabra de su gracia. No tenemos otra palabra. Si nosotros queremos renovar la gente, el entendimiento de las personas tiene que ser con la palabra de su gracia. No otra palabra. Porque hay palabra bíblica, pero no hay palabra de su gracia. ¿Sí o no? Y ustedes tienen que ser entendidos a diferenciar entre la palabra bíblica y la palabra de su gracia. La palabra bíblica, ¿hay mucha palabra bíblica que tiene poder para edificarlos? No. Hay cosas que ya no nos edifican, ¿sí o no? Pero la que nos edifica es la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. ¿Por qué la palabra de su gracia? Porque es la dispensación de la administración de la gracia de Dios. Debemos ser entendidos en esta verdad presente, de que nosotros no podemos, debemos ser bien selectivos en lo que nosotros comemos. ¿Cuántos son selectivos en lo que comen? ¿Sí o no? Pero hoy en día, en las congregaciones se les está dando a comer lo que sea. No importa que lo que sea, es palabra de Dios, tómala. Pero no es la palabra de su gracia, no es la palabra que tiene el poder para edificarnos, ¿sí o no? Y darnos herencia. Por eso muchas veces buscamos que la gente se le vea en ella la transformación y el cambio, pero no le estamos dando a conocer la palabra de su gracia, la cual tiene el poder ¿para qué? Para edificarlos y darlos herencia entre los santificados. Por eso es que como ustedes personas que están aquí hoy en día, o los que nos miran por las redes sociales, es importante que seamos selectivos en qué estamos escuchando. Si estamos escuchando una palabra almática, sentimental, o la palabra de su gracia, o una palabra de antiguo pacto, como hemos estado viendo, que son palabras que están escritas en la Biblia, pero no son verdad presente para nosotros, y la gente nos empieza a edificar en esa palabra del antiguo pacto, y piensa que esa palabra de antiguo pacto nos va a edificar en este tiempo del nuevo pacto. Y hacemos que una mixtura, donde como dijo un chilaquil, de que queremos darle a la gente lo que sea, no importa. Pero Pablo era bien selectivo en lo que él anunciaba, y él anunciaba la palabra de su gracia. Porque es muy, muy fácil
ser extraviados. Es muy fácil ser confundidos allá afuera. Muy fácil. Cuando no tienes la palabra entendida de la verdad presente. Nuestro interés no es controlarlos. Nuestro interés es que ustedes sean entendidos y no puedan ser engañados. A nosotros no nos sirve de nada tener mucha gente, pero ¿de qué nos sirve tener mucha gente y ninguno son entendidos? Queremos que tener gente que sea entendida en la verdad presente. Por eso Pablo nos encomienda, dice, os encomiendo. No nos encomendó a una palabra bíblica, nos encomendó a una palabra, la palabra de su gracia. Cuando alguien te encomienda, ¿qué quiere decirte? Los encomiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo pongo todo lo que tengo, como una apuesta, podemos decir, yo pongo todo lo que tengo a esa palabra. Que esa palabra es la única que tiene el poder para edificarlos y darlos herencia. La palabra de su gracia. O sea, Pablo no dijo, bueno, a lo mejor no, lo puso todo. Os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para edificarlos y darlos herencia entre los santificados. Darnos herencia. Si Pablo nos encomendó a esa palabra, ¿por qué nosotros andamos buscando otras cosas en una palabra bíblica, pero que no es verdad presente? Nuestra identidad, ¿en quién está? En Cristo. Nuestra plenitud, ¿en quién está? ¿En quién estamos nosotros hoy en día? En Cristo. No estamos en Adán, no estamos en el antiguo pacto, estamos en ¿quién? En Cristo, nuevo pacto, en Cristo. Por eso es importante que debemos diferenciar entre lo que es verdad bíblica y lo que es la verdad presente en Cristo Jesús. Amén. Que no seamos engañados. Porque hoy en día eso es lo que se ve, mucho engaño. Hay gente que va a los lugares y engaña a la gente, le pide dinero, le sacan, los exprimen, se van, no los volvemos a ver. Pero trajeron una palabra, ¿sí o no? Una verdad bíblica, una palabra bíblica. Agarraron un versículo de por ahí, lo trajeron a la persona, los manipularon, se llevaron su dinero y se fueron. ¿Sí o no? Así pasa hoy en día. Pero Dios quiere que seamos, ¿qué? Entendidos. Pablo oraba por entendimiento. Pablo oraba por conocimiento de su voluntad. Pablo oraba por conocimiento de Dios. Entonces nosotros debemos también el mismo anhelo del apóstol Pablo de que la gente sea entendida. Que pueda entender y la gente pueda ser edificada en esta verdad presente en Cristo. Ok. Nos encomienda la palabra de su gracia, la cual tiene el poder. ¿Estamos bien encomendados, sí o no? Nos dejó en algo bien encargado, así como que Pablo dijo, yo por 3 días y 3 noches les di a conocer, ahora los encomiendo. No puedo encomendarlos a nada más que a esto. ¿Ustedes le han dejado a un hijo o algo bien preciado a alguien? ¿Por qué se lo dejan? ¿Ustedes le dejarían su niño a cualquier persona? ¿Sí o no? ¿A quién se lo dejarían? A una persona de confianza. Y Pablo era la palabra de su gracia, era la palabra que él tenía confianza de podernos encomendar. Y nos dice, os encomiendo ahora a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para edificarlos y darlos herencia. No nos encomendó a otra palabra, sino a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para darnos herencia y para edificarnos y darnos herencia entre los santificados.
Por eso quiero hacer énfasis en la palabra de su gracia, para que no seamos engañados. Vamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1:6. Todos estaban ahí, está en la pantalla. Dice, estoy maravillado. ¿Están ahí? Las hermanas están buscando todavía. No. Estoy esperándolas. Estoy maravillado ya. No, pero somos pacientes. Queremos que todos puedan entender. Los que nos escuchan por Facebook también, ténganos paciencia. Pero queremos que todo esto pues sea entendible y que veamos al apóstol Pablo como una persona que tiene celo y anhelo que la iglesia pueda ser edificada y no pueda ser engañada. Amén. 1:6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. En la Reina Valera dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Estoy ¿qué? Maravillado. Estoy maravillado. ¿Quién entienden con la palabra estoy maravillado? Estoy maravillado, sorprendido, estoy no lo puedo creer, asombrado de que así, dice María, de que así tan pronto, en esta versión, de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿por qué? Por su gracia, por gracia, para un evangelio diferente. ¿Qué vemos en Hechos? En Hechos veo que dice, los encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para para edificarlos y darlos herencia. Pero aquí tan pronto, dice, pero estoy maravillado que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Acuérdense, hay personas, como dicen Hechos, lobos feroces. Y debemos ustedes distinguir esas personas quiénes son los lobos feroces. No son personas que se ven feroces, son personas normales, pero su conocimiento está torcido, pues, está pervertido. Y por eso es que nosotros, para edificar la iglesia, debemos que poner ¿qué? Fundamento. ¿Alguien edifica sin fundamento? No. ¿Alguien pone el techo si no ha puesto las paredes? No. ¿Alguien pone las paredes y no ha puesto el fundamento? No. Por eso todo esto lo que estamos hablando es para que la iglesia sea fundamentada. Así cuando venga todo eso que el apóstol Pablo dice, vendrán y entrarán y de ustedes mismos se levantarán, ustedes puedan estar cimentados en la palabra de su gracia. Para que no pase como pasó aquí en Gálatas, que tan pronto, dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por su gracia para un evangelio diferente. Fíjense qué fácil. A ver, ¿quién le enseñó a los Gálatas? No fue Marcos. ¿Quién fue? Pablo. El que recibió la revelación de la gracia de Dios. Pablo. El que escribió las cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces tenían una persona, el mejor maestro podemos decir, ¿no?
el que personalmente recibió de Dios la revelación del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se equivocó Pablo? ¿Qué pasó ahí? Entraron. Entró gente que dice la hermana que no debería haber entrado. A eso estamos nosotros hablando desde que ahorita estamos empezando a que ustedes sean entendidos para que no seamos engañados. Que su mente sea renovada en el conocimiento de la verdad presente. Para así cuando vengan lobos feroces que los quieran arrastrar tras de sí a otro, no es que haya otro, pero hay algunos. Aquí no es cuestión de que fueron a pecar, que la gente está pecando y Pablo vino con un látigo. Aquí es cuestión que la gente está siendo otra vez engañada y extraviada, donde en su entendimiento. Y Pablo ora en Efesios para que sean llenos del conocimiento de Dios. En Colosenses llenos del conocimiento de su voluntad. Qué importante es todo eso para que la gente, por eso es que cuando la gente viene a un lugar, aprovechemos bien el tiempo. Si nos dan 10, 15, 20 minutos, les demos a conocer todo esto, no todo en un momento, pero tras las veces que vengan, que la gente pueda ser entendida cada vez más y más y más en este conocimiento de la verdad presente en Cristo, de la gracia que hoy ha sido manifestada en Cristo Jesús, que la cual tiene el poder para edificarnos y darnos ¿qué? Herencia. Amén. Ahora sí ya pueden ver al apóstol Pablo por lo que él pasó, por lo que él experimentó y por lo que él se preocupaba por las personas que él había enseñado, que no fueran ¿qué? Extraviadas, que no fueran llevadas otra vez, que como dicen en Efesios, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia amplían las artimañas del error. Dice 6, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Hay otro evangelio? No hay. ¿Hubo un mal maestro ahí? Bueno, no mentido. ¿Hubo un mal maestro hablando de Pablo? No. ¿Qué es lo que hubo? Hay algunos. No hay otro evangelio, Pablo no fue un mal maestro, pero hay algunos. No es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, fíjense, esto es cuestión de que la gente pueda ser entendida, que la gente así ya no siga a cualquier persona. Habla de la palabra de Dios, yo lo sigo. No todos los que hablan de la palabra de Dios son ministros de la verdad presente en Cristo Jesús. Amén. No estamos trayendo aquí, como podemos decir, división, no división, sino queremos pelear con alguien, no. Estamos interesados en que la gente no sea engañada. Pablo estaba aquí hablando con palabras suaves o estaba hablando con palabras fuertes. Fuertes. ¿Por qué? Porque quería pelear nomás. O exacto, estaba cuidando la grey. El interés del apóstol Pablo no es el interés que muchos hoy en día es competencia, yo soy mejor, yo soy el gran apóstol, yo soy el gran maestro, no. Su interés del apóstol era cuidar a las personas, de que no fuesen engañadas. Ese es el mismo interés que nos ha puesto el Espíritu Santo. Si tu interés no es cuidar a las personas y darles la buena palabra de la verdad presente en Cristo, de la gracia de Dios, hay un problema. Si tu interés solamente es tener mucha gente y tener gente que esté sentada ahí enfrente de ti para que digan que tú eres un
una persona, un ministro que tiene una gran congregación, pero si tu congregación está sin alimentarse, está sin ser edificada, de nada sirve lo que estamos haciendo. De nada sirve. De nada sirve. Porque no es cuestión de tener gente, es cuestión de que la gente pueda ser edificada. Pablo, ¿cuántos días pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Exageró Pablo o lo dijo literalmente así? En Hechos. Dice, ¿por cuánto? ¿Por 3 años? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Día y noche. No cesaba de qué? De amonestarlos, de darles a conocer, de enseñarles, de edificarlos. ¿Por qué? Porque tengo un temor que tan pronto yo no me vaya, van a entrar. Por eso es que a las personas, cuando estamos hablando de todo este conocimiento, no es el interés de nosotros decirles sabemos mucho o tenemos la verdad absoluta. No es verdad, no tenemos la verdad absoluta porque no conocemos todo. Pero lo que tenemos, eso lo estamos dando a conocer para que seamos edificados. Y ustedes pueden discernir cuando una persona que se para aquí o la ven en la tele, la ven en las redes sociales, puede decir, puedo discernir la intención de esa persona. Y esa persona, su intención no es edificarme, sino es controlar, sacar provecho. Porque hoy en día ya vemos todo. Hay personas que piden dinero y que si tú das, si nos ofrendas, Dios te va a prosperar. Y la gente, como quiere prosperar, manda su ofrenda, después se olvidaron, ya no pasa nada, no fueron prosperados. ¿Qué pasó? Fueron engañados. Y es lo que Pablo quiere aquí, que no seamos engañados, porque si somos engañados, ¿qué pasa? Vamos a ser extraviados otra vez. No que vamos a irnos al infierno, sino que vamos a ser extraviados en nuestro entendimiento. Y cuando somos extraviados en nuestro entendimiento, ¿qué creen que va a pasar? Que no vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso es que la renovación del entendimiento es esto, poder ser entendidos en esta verdad presente en la palabra de su gracia, porque es la que tiene el poder para darnos herencia y edificarnos y darnos herencia. ¿Sí o no? Por eso les digo, vamos a hablar más de esto, vamos a hablar también de sanidad, vamos a hablar de que que la voluntad de Dios es que la gente sea viva, tenga salud. ¿Sí o no? ¿Dios quiere que la gente esté enferma? No. ¿O que Dios es soberano y Dios permite las cosas? Tampoco. Porque por eso nos dio un entendimiento. Que lo renuevemos. ¿Para qué? Para que seamos transformados y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿La enfermedad es buena? No. ¿La enfermedad es algo perfecto en nosotros? No, es una imperfección, es algo en contra de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso es importante entender lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto, en la verdad presente en Cristo, en esta gracia que se nos ha sido manifestada o revelada en Cristo Jesús. ¿Queremos ver cambios? ¿Queremos ver transformación en la gente? ¿Qué palabra debemos predicar, enseñar? La palabra de su gracia, no otra palabra. Puedes enseñar de verdad bíblica, palabra bíblica, pero no es una verdad presente y no va a tener el mismo efecto. Pero quiero que ustedes puedan ver que vamos a ir a otro pasaje y vamos a ir terminando, y ahí es donde vamos a ver el beneficio de poder nosotros renovar nuestro entendimiento con la palabra de su gracia, con la verdad presente. Amén. Dice el 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. En la Reina Valera dice, mas si aún nosotros ¿quiénes? Pablo, Pedro, Juan, nosotros, hablando de ellos, ¿se incluían en el grupo, sí o no? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Aún nosotros ha pasado y pasa que hay ministros que empiezan a hablar de la gracia de Dios. De repente, por ciertas críticas, por malentendidos de que empiecen criticados, retroceden. Y se quedan ya en el centro ahí, ni gracia ni ley. Se quedan en el balance. Pero tanto el balance, ¿qué creen que es? Mixtura. Es dos mixturas puestas a la mitad. Porque la balanza de dónde se sostiene. Del centro. Pero depende y se sostiene, se mantiene en el centro y se sostiene por dos pesas. Por eso ponen buenas obras, poquito de gracia, balanceada. Para que no te vayas a los extremos. Esa es la frase legalista, religiosa, disfrazada de gracia. Y eso es un engaño, porque te engañan. ¿Sí o no? Es la mejor fácil de engañarte. Poniéndote algo parecido, pero no es. Es lo que pasó aquí. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea cortado. Sea maldito, en otra versión dice. Fíjense las palabras que emplea el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ven en Hechos que su celo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo era de manera grande. Él no tenía a los hermanitos como que, ay, vénganse mis hermanos, los abrazo y les doy, Dios te bendiga, mi hijo. Hay personas que tratan a la gente como sus hijos. Está bien si le quieren decir así, pero eso no es suficiente para nosotros. Tu abrazo, tu Dios te bendiga y tu te quiero mi hijo, te amo mi hijo, no te va a ayudar allá afuera. ¿Sí o no? Yo puedo pasarme abrazando a Giovanni todo el día y diciéndole te amo mi hijo, pero si no lo edifico y no le doy a conocer la verdad presente, la palabra de su gracia, por más que le diga mi hijito, siempre va a quedarse ignorante, no va a ser entendido. ¿Y qué va a pasar con mi hijito? Va a ser extraviado. Porque esa es la palabra que a veces la gente les dicen, mijito a las personas, los pastores, no queremos hablar mal de ellos, pero no es suficiente. Ser pastor no es que tenga un título, es que tengo el mismo deseo, la misma pasión, la misma en mí, de que la persona sea edificada en la verdad presente en la palabra de su gracia, para que no sea engañada. Así no le diga yo, no lo abrace nunca, no le dé un beso, nunca le diga que es mi hijo, que lo quiero, pero si lo edifico y le doy a conocer lo que Jesús ha hecho y lo que es en el nuevo pacto, en la verdad presente, nunca va a ser engañado. Pedro dijo, si todas estas cosas abundan en vosotros, no caerás jamás. ¿Sí o no? Por eso es que tenemos el mismo interés. Por eso, para mí personal, si alguien veo al apóstol Pablo, el interés del apóstol Pablo por las personas. Y aunque era el bravo, podemos decir enojón, la expresión de acá, pero era un hombre, esa expresión que él utilizó, para otros decían que era un grosero, era muy, muy bravo, pero esa expresión es amor hacia las personas que querían ser engañadas. A ver, yo soy padre, yo tengo una hija. Si una persona quiere entrar y se la quiere robar, le voy a decir, no importa, camino en amor. Llévatela si quieres. Haz lo que quieras con ella. ¿Eso es amor? Gracias. ¿Qué harías si alguien está entrando a tu casa a quererse robar a tu hija, o tu hijo, o tu ser amado? Haces lo que sea y lo agarras si es posible. No quiero mencionar la palabra para que no vayan a pensar, pero a lo mejor ya la pensaron. Pero somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Por defenderlos. ¿Por qué? Porque los amamos, sí o no. El apóstol Pablo está dando a entender que no importa
si se oía él grosero o se oía sean malditos, es porque el amor hacia la gente era tan grande con el mismo amor de Cristo por la iglesia. Por eso nosotros cuando vemos a la gente engañada, manipulada, controlada por personas donde las juzgan, las condenan, las manipulan, ¿ustedes qué creen que se levanta en nosotros? Caminemos en amor. No, se levanta celo de que cómo puede alguien tener a personas engañadas y manipuladas de esa manera, cuando ellas podían ser edificadas en el conocimiento de la verdad presente en Cristo, en la palabra de su gracia. Por eso no es nomás enseñar por enseñar o decir hoy es domingo y hoy me toca enseñar un tema. No, el interés es que ustedes sean edificados. Porque esto no es un negocio, esto no es negocio. Nosotros no vemos la iglesia en este lugar, la iglesia como un negocio. Entre más gente ya estoy cumpliendo la voluntad de Dios. No es verdad. El interés de Pablo era mucho más que eso. Mucho. Y tal vez no lo ganamos en comprender todavía en su totalidad, pero podemos ver que el celo del apóstol Pablo por la iglesia era de manera grande. Dice, el amor, en una parte el amor nos constriñe. O es el celo con celo de Dios. Porque, como dicen Corintios, lo celo con celo de Dios. Porque los he despojado con un solo marido. Con uno solo. Y aquí ya vemos que había otro. Que quería meter otro evangelio diferente. ¿Sí o no? A ver, los casados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien viniera, un hombre, a quererles tocar a la mujer? Los que nos miran por Facebook. A ver, ¿a cuántos pastores, ministros que nos ven por Facebook, a cuántos de ustedes les gustaría que vinieran a tocar a su mujer? ¿Qué haría si un hombre quisiera tocar a su mujer? ¿Caminaban en amor? No, ¿verdad? ¿La iban a qué? A defender. Claro, es lo que está haciendo el apóstol Pablo, que venían otros queriendo pervertir el evangelio de Cristo y él se para y dice, no, si alguno, otro, yo, los ángeles, un ángel del cielo viene predicando un evangelio, sea anatema. Punto, se acabó. Radical. Así es. Porque él nos cela con celo de Dios. Por eso las personas no nomás abrázalas, el abrazo no significa nada. Edifícalos, enséñenlos. Fundamentenlos en la verdad presente en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo. No estamos en Adán, no estamos en Moisés, no estamos en David, estamos en Cristo Jesús. No permitamos que se metan otros o pervertir el evangelio, porque aquel me cae bien, es un ministro conocido, no importa quién sea, aun sea el apóstol Pablo, dijo él, aún nosotros, o un ángel del cielo, viene predicando otro evangelio que sea ¿qué? Anatema. Eliminado. Pero hoy en día no importa. Estamos en el siglo XXI. Que predique, nomás que predique la Biblia es suficiente. ¿Sí o no? Y no estamos diciendo que nosotros queremos traer algo, pero creo que en este tiempo, tanto otras personas que hemos estado vemos, están reformando, están trayendo reforma, están sacando toda esa mixtura, todo ese chilaquil que se ha metido en la iglesia, todo ese emocionalismo, todo ese sentimentalismo que ha estado hoy en día metido, y están siendo las personas edificadas y entendidas, personas entendidas en la verdad presente, en la gracia de Dios. Queremos ver gente que quiere crecer. Todos los ministros que nos ven desean que la gente crezca, ¿sí o no? Pero la gente nunca va a crecer si tú la estás controlando, jamás. Nunca va a crecer. Nunca. Tú piensas que va a crecer y puede aparentar que crece, pero no es verdad. El servir en un lugar no es crecimiento. El congregarse 24/7 no es crecimiento. Porque dentro de él hay temores, hay frustraciones, hay miedos, hay inseguridades, pero está sirviendo. Tienes una persona con todo eso dentro, haciendo algo. Pero dentro de sí
padece todo eso. ¿Por qué? Porque no es entendida. Solamente es una persona que está ayudándote, pero no está siendo edificada. Nosotros queremos que la gente sea edificada, entendida en la verdad presente, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso es que vemos aquí en Hechos, no cualquier persona que hable de Dios pertenece a o no porque hable de Dios significa que Dios esté ahí. ¿Los testigos de Jehová hablan de Dios? ¿Los mormones hablan de Dios? Todo el tiempo. Pero están extraviados. ¿Dónde están extraviados? Su entendimiento. ¿Y qué cree que quieren hacer ellos? Arrastrar a más gente también. Y así hay ministros que hablan de Cristo, pero de igual manera también están arrastrando a las personas tras de sí. Y no están siendo edificadas en Cristo Jesús, en la verdad presente. Por eso crecer, hacer que la gente crezca es cuando la gente le enseñas la verdad presente, la palabra de su gracia, y la gente empieza a ser edificada. Tú vas a ver el fruto después con gran gozo, seguridad, y que la persona va a ser libre, va a expresar la plenitud que hay en él por Cristo, o Cristo a través de él con toda libertad. Hay gente, personas, y yo creo eso, tiene unas capacidades, unas asignaciones grandes, pero hay personas que los están controlando. Y nunca van a sacar lo que ellos tienen cuando la otra persona los controla. ¿Sí o no? Y eso da que a veces nos enoja, a veces nos frustra, a veces cómo es posible. Tú ves a la persona cuánta capacidad tiene para poder dar más, pero la otra persona lo quiere controlar. ¿Por qué lo controla? Porque esta persona es insegura también. Y lo que traspasa a la otra es inseguridad. Pero cuando esta inseguridad es quitada, esta persona crece, se desarrolla y puede llevar mucho fruto. Por eso no nomás es ser un líder. Yo no sé por qué estoy hablando así, pero no nomás es ser líder porque quiero ser líder. Pero una cosa que un líder tiene que tener es que nunca debe controlar a la gente. Si hablamos de liderazgo, no tiene que controlar a la gente. No tiene que subyugar a la gente. No tiene que señorear sobre la gente. Para que esa gente crezca, esas son las primeras cosas que debes quitarse de un líder. Que él no es líder para controlar o mandar, sino para edificar. ¿Sí o no? ¿Ya ves que los líderes son a los que van cargando a los otros? ¿Sí o no? Los ponen en su... Sigue ahí, lo cargan y es el líder porque es el que lo van cargando. No, eso no es un líder. No vemos a Jesús haciendo eso. No vemos al apóstol Pablo. Pablo dice, de día y de noche yo, 3 años, les enseñé, los amonesté. Porque había un interés sano en el apóstol Pablo, para que ellos sean entendidos y no puedan ser extraviados. Porque la cosa era ahí que iban a entrar ¿quiénes? Los falsos, los lobos feroces que les dice. ¿Quiénes son los lobos feroces? Los que mixtean los pactos, antiguo y nuevo pacto. Los mixtean. Eso es lo que pasó en Gálatas. Se introdujeron y empezaron a pervertir el evangelio de Cristo. De eso debemos cuidarnos. Pablo lo dice en Colosenses, que no seamos engañados por estratagemas. Mirad que nadie os engañe.
por estratagemas de hombres, con artimañas. Mirad que nadie os engañe. Mirad, mirad que es estar atento. Velad. Pablo ahí dice en Hechos también, velad. Cuando una persona vela, se está velando, velar no es que estás solo, no, velar es que eres entendida, estás despierta. Una persona despierta puede ser extraviada, ¿no? Está atenta, pues. Nunca es la palabra literal y dices, oh, velad, no duermo, no. La palabra velad dice que seas entendido, que tus ojos veas. Es lo que el apóstol Pablo quiere decir hoy en estos pasajes. Esta vez en poderlo enseñar para nosotros poder renovar nuestro entendimiento. Es importante saberlo dónde, en qué estamos, qué es lo que muchas veces vamos a enfrentar como personas allá afuera, que vemos religiones, hay ahorita hasta para escoger cuál te gusta más. ¿Sí o no? El apóstol Pablo no le tocó todo esto, pero si él estuviera aquí, viera a los testigos, viera a los mormones, él se maravillaría, como si aquí se maravilló, cómo se maravillaría ver todo lo que hay hoy en día aquí. Todas las cosas que se han metido. Por eso no seguimos a un hombre, porque eso es lo que ha pasado. Cuando sigues a un hombre, eso es lo que provoca una religión. Por eso que nosotros no nos sigan a nosotros, Pablo dice, ni nosotros, ni un ángel del cielo, nadie. Jesucristo, porque Él fue el que los compró con precio de sangre. No fui yo, no fue el pastor, fue Cristo. Amén. Por eso que ustedes, el valor que ustedes tienen no es cuánto yo les doy el valor. No puedo, es Cristo Jesús quien pagó por ustedes con su sangre. Él pagó el precio. Son de Él. Él los compró a ustedes, nos compró a nosotros. Él la compró. Nadie se la dio. A Jesús no le regalaron la iglesia, Él la compró. Y así de fácil nosotros dejamos que cualquier persona arrastre, controle y manipule a la gente. Cuando fue comprada la iglesia por precio de sangre, por eso es que hay un celo en nosotros. Y ese celo se levanta en nosotros cuando vamos entendiendo la verdad presente. ¿Quiénes somos en Cristo? La palabra de su gracia. Que no nos quiere hacer retroceder. Ni queremos retroceder. Ni somos tentados a retroceder. Hay gente que dice, soy tentado a retroceder. Yo no soy tentado a retroceder. ¿Por qué? Porque la palabra de su gracia en nosotros está edificándonos, dándonos herencia, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Podemos ver las cosas mejor cada vez más. ¿Sí o no? Queremos que esto es un fundamento, fundamentado. Esto que estamos hablando es fundamento. Que la iglesia pueda ser fundamentada. Para empezar a que la gente pueda empezar a crecer, primero hay que poner el fundamento. Si queremos que esta casa crezca, no vamos a empezar por el techo, sí. ¿Por dónde empezamos? Fundamento, la base. ¿Quién es Cristo Jesús? Ponemos el fundamento, es Cristo, no hay otro. Y todo lo que cuando hablamos de fundamento de Cristo, todo lo que Jesús es, fundamentando a la gente en eso, para que la gente pueda crecer. ¿Sí o no? Es lo lógico. ¿Para dónde crece una planta? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Todo es así, ¿sí o no? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo creció? Porque está arraigada. Por eso Colosenses, arraigados y sobreedificados, arraigados y cimentados. ¿Arraigados qué es? Bien metidos. Por eso la palabra de Cristo abunda en nosotros. ¿Sí o no? Pablo dice que la palabra de Cristo abunde en abundancia en sus corazones. Por eso es importante todo esto, dar a conocer.
la verdad presente, la palabra de su gracia. Esa palabra de su gracia va a ser la que nos va a edificar y nos va a dar herencia. Vamos a terminar Juan, tercera de Juan. Y ahí vamos terminando. Tercera de Juan, ya casi. Tercera de Juan, creo que se la puse difícil a mi hermana para buscarla. Tercera de Juan. Tercera de Juan no tiene, tercera de Juan nomás tiene versículos, no tiene. Pero bueno, eso, vamos a ponerle 1. Tercera de Juan. Tercera de Juan 2. Oh amado, dice. Anhelo, dice. La Reina Valera, vamos a la Reina Valera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo. Amado, yo deseo que seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. No solo hablando, no, prosperidad no solamente es dinero. Porque mucha gente, prosperidad, dinero. No es solamente dinero. Creo que es mínima mi parte. Pero habla de entendimiento, discernimiento, de la verdad de quiénes somos, de la verdad presente en Cristo. Vamos a verlo ahorita. Todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De tu verdad no es que él tenía una verdad, ¿ok? De tu verdad es que se podía ver en él, ¿qué? La prosperidad que había en él. ¿Sí o no? Para que no ve que de tu verdad, de cómo andas, ¿en qué? En la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué verdad? En la verdad presente. La palabra de su gracia. Las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Todo eso que vemos es la verdad. ¿Dónde? En nosotros. Prosperidad no es mucho dinero, es la verdad en nosotros. Siendo que expresada, porque está diciendo que hay expresiones, sí o no en él. ¿Sí o no? Salud. ¿Se puede ver la salud exteriormente? Amén. ¿Se puede ver las finanzas exteriormente? Sí. ¿Se puede ver el gozo exteriormente? Sí. ¿Se puede ver la paz exteriormente? Sí. ¿Pero por qué se puede ver? Porque está dentro de nosotros. ¿Pero por qué? Por la verdad presente en Cristo. Desde el apóstol Pablo, él deseaba que su gente siguiera en la verdad. En Gálatas se escribe que gentes entró y quiso pervertir la verdad del Evangelio. Pero por aquí el apóstol Juan habla de que había alguien que se podía ver su prosperidad, su salud, porque andaban ¿qué? En la verdad. Por eso es que la verdad no es que sea algo en contra de la mentira. La verdad es que es la realidad en nosotros de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. En pocas palabras, ¿quién se estaba expresando como prosperidad aquí en el personaje que habla el apóstol Juan? Cristo, expresado en nosotros, ¿sí o no? Pero hay una verdad, no una verdad bíblica, sino una verdad presente. ¿Quién es la verdad presente?
Cristo en nosotros, dándose a conocer en su plenitud. Amén. Leámoslo una vez más. Dice el 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Se los vuelvo a repetir, porque alguien me dijo, entre más lo repitas, más la gente lo va a entender. Amén. Amado, yo deseo, dice. ¿Cómo te dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestro entendimiento, renovación de la mente. Amén. Por eso es importante la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. A ver, vamos a ver dos. ¿Cuál era lo que el apóstol Pablo decía? Temo. ¿Por qué temía? Porque la gente no andara en la verdad. Porque iba a venir gente que iba a venir gente que iba a engañar a la iglesia, a las personas. ¿Y eso qué trae? Temor. Pero aquí el apóstol Juan dice, me gozo. No hay nada más, como dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué creen que nosotros sentimos? ¿O qué creen que la gente, cuando predicamos esta verdad, cuando vemos que ustedes están siendo edificados en la verdad presente? Gozo. Nos gozamos, nos alegramos. Pero ¿qué creen que sentimos cuando vemos a personas oprimidas, controladas, manipuladas por la religión? ¿Nos gozamos? Nos entristecemos. ¿Sí o no? Porque nuestro deseo es el mismo deseo del Padre, que ustedes puedan ser edificados en conocimiento y en entendimiento. Por eso es como veníamos hablando, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Padre, ese es el gozo en nosotros cumplido, que todos anden en la verdad. Y no es verdad que no miento, porque a veces no, es verdad en que ando ya en la plenitud del Hijo en este tiempo, porque la verdad no es en contra de la mentira, la verdad es en contra de la sombra, tipo y figura del antiguo pacto. Ya nosotros no estamos en la sombra, nosotros estamos en la ¿qué? Realidad, en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Amén. De ahí no nos vamos a mover, por eso es que venimos, nos edificamos, somos entendidos, nos fundamentamos para no ser movidos o engañados. Amén. Así es que gracias por acompañarnos, los que están en Facebook, que están en las redes sociales, YouTube y las hermanas que están acá con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Son una edificación y bendición para nosotros. Y nos gozamos juntos de que podamos compartir esta verdad y podamos nosotros edificar a otras personas. Amén. Nunca se hace esto con el interés de querer causar algo malo, sino que la gente pueda ser entendida y edificada. Amén. Nuestro deseo, nuestro gozo es cuando la gente pueda ser edificada y entendida y podamos experimentar. Esto no es teología, esto no es una escuela teológica. Esto es la verdad que estamos experimentando en nosotros día con día. Amén. Podemos experimentar a Jesucristo resucitado en nosotros, viviendo en nosotros. Porque no somos una escuela teológica que te enseñan información, sino que esta es la misma vida de Dios en nosotros, que nos guía, que nos constriñe, que nos lleva a hacer lo que hacemos para que otros puedan ser edificados. Amén. El interés también, como mis hermanos allá atrás,
que están allá en los controles de esta nave, decimos, también tienen el mismo interés de que podamos ser edificados y los que nos escuchan, edificar a otros. Amén. Para que podamos así nosotros experimentar la buena voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén.